Damas y caballeros del jurado, gracias por estar aquí. Solo para presentarme de nuevo, mi nombre es Laura Adams. Conmigo está el señor Jonathan Horst. Y también vamos a recibir asistencia de vez en cuando durante este juicio de un pasante de derecho, un estudiante de derecho que está haciendo su pasantía en la oficina del fiscal del estado y su nombre es Juan Ramírez. Damas y caballeros, es un caso sobre responsabilidad y rendición de cuentas. O debería decir la falta de ambas por parte del acusado en este caso, George Pino. La evidencia va a demostrar que el 4 de septiembre de 2022, este acusado llevó a su esposa, a su hija de 17 años y a 11 de sus amigas adolescentes en su bote y terminó chocando directamente contra una enorme boya de canal que, irónicamente, estaba colocada en la bahía de Biscayne para mantener seguros a los navegantes. Como resultado de su total abandono del buen juicio y la responsabilidad, Lucy Fernández, de 17 años, cuyo nombre completo es Luciana Cristina Fernández, está muerta. Después de causar la muerte de Lucy, este acusado evitó rendir cuentas al contarle a la policía una mentira sobre cómo ocurrió este accidente de lancha. Y mantuvo esa mentira mucho después del día de esta tragedia. La evidencia en este caso, damas y caballeros, les mostrará que esto no fue un simple accidente ni un momento de falta de juicio. La evidencia muestra que Lucy está muerta porque la acusada no hizo las cosas más básicas que exigen las reglas del agua. Cosas como mantener una vigilancia adecuada, cosas como operar tu embarcación a una velocidad segura para las condiciones, evitar situaciones que puedan causar una colisión, o como pueden escuchar de vez en cuando en este caso, una alisión. Colisión técnicamente significa que dos embarcaciones chocan entre sí. Alisión es cuando una embarcación choca contra un objeto estacionario, como quieras llamarlo. No choques contra las cosas. Además, debes navegar por el lado derecho del canal cuando estés en un canal estrecho. No estamos en Inglaterra, no conducimos nuestros autos por el lado izquierdo y no operamos nuestros botes por el lado izquierdo del canal. Este acusado condujo su bote después de consumir bebidas alcohólicas y el bote estaba lleno de adolescentes que también habían estado bebiendo alcohol. Directo contra esa gran boya de acero en la bahía de Biscayne a plena luz del día, una boya que tenía un cuadrado verde fluorescente encima con el número 15. Una boya por la que él había pasado multitud de veces porque este era su lugar de recreo acuático, yendo y viniendo de un lugar del que les hablaré en un momento hasta un banco de arena. Él chocó contra esa boya, damas y caballeros, mientras aceleraba por el canal, pasando de velocidades de 43 millas por hora a 47 millas por hora. Él chocó contra esa boya de acero a poco menos de 50 millas por hora. El testigo que les contará cómo ocurrió este accidente no tiene ningún sesgo, prejuicio ni simpatía. Este testigo tiene una memoria perfecta. Y este testigo no se deja influenciar por el dinero, el privilegio o el poder. Ese testigo es el sistema de posicionamiento global, mejor conocido como GPS. El GPS del barco del acusado es cómo sabemos la manera en que ocurrió este accidente, porque el GPS dijo la verdad sobre lo que pasó. ¿George Pino lo hizo? Pero antes de entrar en los detalles del análisis del GPS que se hizo en este caso, me gustaría darte una idea de lo que estaba pasando el 4 de septiembre de 2022. El acusado, Jorge Pino, y su esposa, Cecilia, habían planeado una maravillosa celebración de fin de semana durante el fin de semana del Día del Trabajo.
Su hija menor, que también se llamaba Cecilia Pino, pero le decían Ceci como su mamá, iba a cumplir 18 años más tarde esa semana. Así que la familia invitó a varios amigos de Ceci a un lugar llamado Ocean Reef Resort para pasar un fin de semana divertido, convivir juntos, salir en el bote y tener una cena de celebración. Alrededor de las 2:52 de la tarde de ese domingo, subieron al bote de Jorge Pino 12 niños, el acusado y su esposa. Antes de salir hacia el Ocean Reef Resort, antes de salir del resort, sin embargo, ese bote fue abastecido con algo de comida y bebidas. Y las bebidas que se abastecieron en ese bote no eran solo agua, no eran solo refrescos. Había alcohol. Había mucho alcohol abastecido en ese bote. Ahora el plan era salir. ¿Todos pueden ver bien? El plan era ir desde aquí, que es donde está la ubicación de Ocean Reef, donde estoy rodeando este punto azul, y cruzar este pequeño y angosto canal de agua y luego dirigirnos hacia esta ubicación que se llama el Cutter Bank Channel. Ahora, para quienes tal vez no sean navegantes, lo que aprenderán en este caso es que un canal es un área de la bahía que se ha dragado para que sea profunda, porque gran parte de la bahía de Biscayne es relativamente poco profunda. Y si un barco grande que tiene una quilla debajo tiene un calado que, ya sabes, es demasiado profundo, ese barco va a encallar y eso representará un peligro para todos. Así que en las áreas donde la bahía es poco profunda, habrá lugares dragados. Y para mantener a las personas seguras y para que los navegantes sepan dónde pueden maniobrar sus embarcaciones, tal vez más grandes, hay lo que se llaman marcadores de canal a cada lado. Son grandes postes de acero. Y en un lado del canal habrá marcadores con números impares en verde fosforescente. Y en el otro lado habrá marcadores con números pares en rojo. El plan para ese día era que el señor Piñas subiera por este canal y que él y otros botes se reunieran en este lugar de aquí, que se llama Punta de Billy. Es un lugar popular donde la gente viene, ya sabes, a atracar sus botes, a amarrar sus botes a otros botes y las personas socializan, se divierten, a veces beben alcohol, comen, escuchan música, cosas por el estilo. Sin embargo, cuando llegan a esta área donde tengo el punto naranja, Punta de Billy, uno de los botes que es parte de este grupo, es demasiado grande para atracar ahí. Puedes ver dónde está el agua por aquí, es donde esto es como un azul más claro que muestra agua menos profunda. Así que lo que hacen en su lugar es ir más al norte, aquí donde tengo este punto rojo. Es un agua un poco más profunda y ahí es donde la acusada y varios otros botes básicamente se quedan por unas horas. Así que una vez que llegan a esa parte del banco de arena donde el agua es un poco más profunda, el plan era que al final de eso, de su tiempo ahí, iban a regresar a Ocean Reef. Porque el acusado había planeado una fiesta sorpresa para su hija. Iba a ser una cena con servicio de catering, como de las 9:00 p.m. a las 11:00. Para darte una mejor idea de cómo funciona el canal, también tengo esta prueba. Y esto te da una vista un poco más cercana de hacia dónde iba a viajar el acusado. Así que aquí tenemos dónde está Ocean Reef. Aquí está el área por donde él iba a atravesar. Y luego esta área aquí que estoy marcando se llama Cutter Bank. Y hay boyas de canal 15, 14, 13A. Hay boyas de canal a lo largo de todo este canal para que los barcos puedan navegar de manera segura por él. Y tengo una más que está un poco más cerca para que realmente puedas darte una idea de dónde están esas boyas por aquí. Y todas estas pruebas las verás durante el juicio. Esta no es tu única oportunidad.
Cuando el acusado iba hacia el norte para llegar a donde estaba el banco de arena, iba a una velocidad bastante moderada, tal vez como en los 30 kilómetros por hora o algo así. Además, él estaba navegando el bote de una manera que es consistente con ver otras embarcaciones porque, de nuevo, este es el fin de semana del Día del Trabajo y las aguas están un poco más concurridas durante los fines de semana festivos que, ya sabes, durante los días laborales. El acusado, los niños y su esposa, todos en su bote, llegaron al área del banco de arena alrededor de las 3:23 de la tarde ese domingo. Ahora hablemos un poco sobre lo que estaba pasando en el banco de arena. Ahí el señor Pino echó el ancla y las niñas que estaban en su bote, ya sabes, convivían entre ellas. Había otro bote cuyo dueño era amigo del señor Pino. Él tenía algunos chicos en su bote, así que las niñas y los chicos nadaban de un bote al otro, escuchando música y pasándola muy bien. Se agarraban de flotadores, interactuaban entre ellos y sí, estaban bebiendo. Los adolescentes en el bote del señor Pino se sirvieron bebidas alcohólicas que los Pino proporcionaron. Los adultos más o menos sabían lo que estaba pasando y ya sabes, la idea era, mira, si los chicos van a beber, es mejor que lo hagan en compañía de adultos, con suerte responsables, en vez de hacerlo por su cuenta. Pero los adolescentes no fueron los únicos que consumieron alcohol esa tarde. El señor Pino también lo hizo. Esto realmente era una gran fiesta feliz. Aquí hay una foto de la mayoría de las chicas que estuvieron ahí esa tarde. Muchas de estas chicas se conocían desde la primaria. Qué gran día habría sido este. Esta chica aquí, con el traje de baño blanco con las florecitas lindas. Ella es Lucy. En un momento de esa tarde, la mamá y el papá de Lucy, que también estaban en Ocean Reef, fueron invitados por su hija. Mamá, papá, vengan al barco, vamos a salir con los Pinots, vengan a encontrarnos en el banco de arena. Ahora, el papá de Lucy, a quien conocerán durante este juicio, estaba algo cansado. Él había jugado golf más temprano ese día, pero él y su esposa pensaron, ya sabes, si tu hija adolescente te está diciendo que quiere verte, incluso cuando está con muchos de sus amigos, hay que aguantar. Vamos a ver a nuestra hija. Así que el señor y la señora Fernández tomaron su propio bote y terminaron reuniéndose con el bote de Pino y un par de los otros botes que estaban ahí. Lo que vas a aprender es que el señor Fernández realmente no quería quedarse mucho tiempo porque tenía planes más tarde ese día para ver el partido entre FSU y LSU con su papá que vivía en Ocean Reef. Así que su plan era ir allá, ver a su hija, convivir con las personas que todos conocían y luego tratar de irse como a las 5:30 para poder regresar a tiempo, limpiar el bote, arreglarse y luego ir al condominio de su papá en Ocean Reef. Mientras el señor Fernández está ahí, él también consume algo de alcohol. Él termina hacia el final del día preparándose para irse. Y mientras él y su esposa se preparan para irse, pensaron en lo buena que había sido la tarde. Estaban contentos de haber salido a ver a su hija. En un momento su hija nada hacia el bote y le pide a su papá un poco de bloqueador solar y una liga para el cabello, ya sabes, para hacerse una coleta. Abrazó a su papá antes de volver a saltar del bote. Y esa fue la última vez que Andy Fernández pudo abrazar a su hija. Antes de irse, Andy Fernández tomó esta foto con su teléfono. Pueden ver que este es el bote del acusado. Ven a personas flotando alrededor, ven a personas en el bote.
¿Qué podría haber sido más divertido que tener la suerte de salir a navegar para pasar un fin de semana en Ocean Reef con amigos que has conocido prácticamente toda tu vida? ¿Qué día tan mágico podría haber sido este? Ahora, estuvieron ahí en ese banco de arena por casi 3 horas. Y la evidencia va a sugerir que quizás el señor Pino se quedó más tiempo del que quería estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando empieza a reunir a las chicas para que regresen a su barco, 12 chicas de 17 años más, su esposa y él sale de esta área aquí, donde habían estado, y comienza a regresar hacia el sur, donde va a atravesar el Cutter Bank Channel para volver a Ocean Reef. ¿Por qué? Le conté que él tenía planeada una fiesta. Esta era la factura de esa fiesta. Iba a ser de las 9 de la noche a las 11 de la noche. Iba a ser un buffet personalizado con ensaladas, mini hamburguesas, pollo, todo ese tipo de cosas. Era un lugar al aire libre que iba a tener servicio de catering. Y se suponía que iba a ser un gran momento. Pero Dios mío, sí, 12 chicas adolescentes que van a necesitar bañarse, secarse el cabello y prepararse para salir a este evento. Ahora, estas chicas se estaban quedando en una casa que los Pinos habían rentado para ese fin de semana. No era una Mansión gigantesca. Así que lo que termina pasando es que mientras él regresa hacia Ocean Reef, va más rápido que cuando iba hacia allá. Y cuando iba hacia el banco de arena, sabemos por el GPS que estaba como rodeando cosas así. Lo que sabemos por el GPS es que cuando regresaba viajaba mucho más en línea recta. Ahora, las vías fluviales, por supuesto, son diferentes a las carreteras. No tenemos señales de límite de velocidad en el agua de la misma manera que las tenemos en tierra. Pero hay reglas que deben seguirse. Aunque no haya un límite de velocidad, una de las reglas es que debes operar tu embarcación a una velocidad segura para las condiciones. Ya hablé contigo sobre el hecho de que hay una regla que dice que debes operar tu embarcación por el lado de estribor o derecho del canal. Jorge Pino operaba su bote en planeo, lo que significa que básicamente solo estaba deslizándose por la superficie del agua. Iba tan rápido que el bote simplemente viajaba por encima del agua. Lo está operando por el lado de babor, es decir, el lado izquierdo del canal, no el derecho. Y mientras atravesaba ese canal, regresando a Ocean Reef, así como tenía su GPS en el camino de ida, también tenía su GPS en el camino de regreso. El GPS de su bote registró cada uno de sus movimientos, la dirección cuando cambiaba de rumbo y también registró su velocidad. El GPS de su bote era como un testigo silencioso que observaba y registraba cada uno de sus movimientos. Así que en este juicio aprenderán un poco sobre cómo funciona el GPS. Por ahora solo les dejaré esto.
Interpretarlo correctamente puede decirte, momento a momento, hacia dónde va el bote, a qué velocidad va y cuánto tiempo pasa desde que cambias de dirección hasta la próxima vez que cambias de dirección. Entonces, lo que termina sucediendo En el camino hacia. Sí. Estos son los datos de GPS que tenemos del acusado antes de irse, avanzando en esta dirección hacia donde está Elliot Key. Y luego ves estas pequeñas como marcas de trayectoria, marcas de trayectoria, marcas de trayectoria, estos pequeños puntos azules. Esas son marcas de trayectoria. Esas muestran cada vez que el bote cambia de dirección. Aquí es donde él llega originalmente a Billy's Point, pero es demasiado poco profundo para que el bote de uno de sus amigos esté ahí. Así que él sigue más al norte hasta que llegan justo aquí. Luego, y él llega ahí como a las 3:47. Desde ahí el GPS se apaga porque el bote está anclado. ¿Para qué necesitas tu GPS? A las 6:18 el GPS se vuelve a encender. Y sabemos, marca de trayectoria, marca de trayectoria, marca de trayectoria. Él está navegando por aquí. Y ahora mira lo que vemos aquí. Líneas rectas, marca de trayectoria, línea recta, marca de trayectoria, línea recta. Un patrón de manejo muy diferente para regresar que para llegar allá arriba. Entonces, ¿qué sabemos que pasó? Como una vez que empieza a entrar en Cutler Bank. Sabemos que va directamente por aquí, ¿verdad? Aquí hay un marcador del canal, el marcador del canal 14. Aquí está el marcador del canal 15. Este sería el canal y él se está pegando al lado izquierdo de ese canal. Y lo que sabemos es que antes de que llegue al marcador del canal 15, ¿verdad? A las 6:37 con 28 segundos, tiene su último punto de trayectoria. Esa es la última vez que cambió de dirección. ¿Y qué hizo? Trató de evitar el marcador del canal 15 justo aquí. Pero ya era demasiado tarde. Déjenme retroceder un poco. Aquí vemos las trayectorias del acusado yendo hacia arriba y aquí está regresando por la misma ruta. Y vemos un punto de la trayectoria aquí y un punto de la trayectoria aquí que está a menos de 10 metros de donde está ese marcador del canal. Y lo que sabemos es que cuando sale de este punto de trayectoria iba a 69 kilómetros por hora. En esta última marca de trayectoria, justo antes de que choque con la baliza del canal, iba a 76 kilómetros por hora. Literalmente está acelerando a través de ese canal. ¿Qué es esto? Todas estas pequeñas marcas de trayectoria aquí. Esto es después de que su bote choca contra la boya del canal porque no estaba dispuesto. Usando algo llamado interruptor de emergencia que te lo sujetas a la cintura o algo así. Para que si te expulsan del bote, apague los motores y así nadie sea lastimado por la hélice. Afortunadamente, aunque él no llevaba puesto el interruptor de emergencia, por eso vemos que el bote sigue moviéndose porque los motores siguen encendidos. Gracias a Dios nadie salió lastimado por la hélice en este caso. Para que te des una idea de cómo se ve cuando una embarcación de consola central de casi 9 metros choca contra un poste de acero a la velocidad que lo hizo Jorge Pino. Lo que aprenderás en este caso es que tendremos que hablar un poco como marineros en este caso, ¿de acuerdo? Así que estribor y babor, derecha e izquierda. Esta es la parte de estribor de su bote. Y lo que pasó es que inicialmente choca con la parte delantera de la embarcación, justo aquí, que se llama proa. Los botes, a diferencia de los autos, no están hechos de metal. Están hechos de fibra de vidrio, que es plástico.
Y a diferencia del metal que se dobla y se rompe, el plástico se flexiona. Así que cuando él golpea eso por primera vez, el bote se flexiona. Y lo que termina pasando es que el bote se sube sobre la señal del canal y literalmente es desgarrado por la tabla que está en la parte superior de esa boya que dice 15. Y rasga el bote por completo. Cuando llega al otro lado de la boya de canal, empieza a llenarse de agua como loca por esta enorme, ya sabes, hendidura en el bote. Y mientras el bote está en el agua y se está llenando de toda esta agua, se voltea boca abajo. Esta es una foto de la embarcación en su posición final de descanso. Puedes ver esa abertura enorme en el barco. Ahora, después de este accidente, fue un caos. La única persona que estaba vigilando esta embarcación era la acusada. Su esposa, que estaba sentada junto a él en la consola central, estaba en su teléfono. Los niños pensaban que Jorge Pino los iba a llevar a casa sanos y salvos. Ellos no están vigilando para detectar peligros. Todo esto fue una sorpresa para ellos. No debería haber sido una sorpresa para la acusada porque las pruebas demostrarán eso. 9 segundos antes del impacto, Jorge Pino cambió de dirección, solo 5 grados a babor, solo un pequeño empujón hacia el lado izquierdo de ese canal. Y cuando hizo eso estaba en un rumbo directo de colisión, en una trayectoria de colisión absoluta con donde está la boya de canal número 15, durante 9 segundos, desde este momento, cuando estás en el agua, como aprenderás en este caso, puedes ver esa boya de canal frente a ti si estás mirando. Durante 9 segundos, él nunca cambia de dirección. Él choca directamente contra ella. Y para darte una idea de cuánto tiempo es eso, ese es el tiempo que estuvo en curso de colisión con ese gigantesco poste de acero hoy. Después de que el bote choca contra la boya del canal, algunas chicas son expulsadas de él. Algunas chicas saltan del bote, pero ahora hay 14 personas en esa agua. Una por una, las chicas que no estaban demasiado heridas intentan buscar y encontrar a sus amigas. La esposa del acusado hace lo mismo. El acusado, sin embargo, simplemente se aferra a la parte delantera de su lancha, que ahora está volteada, y el ancla de su lancha se ha convertido en el toldo, porque el toldo de su lancha ahora está en el fondo de esta bahía de Biscayne. Una por una, están tratando de asegurarse de que todas las chicas estén presentes. ¿Dónde está Ceci? ¿Dónde está Kathy? ¿Dónde está Nia? ¿Dónde está Carol? ¿Dónde están todas estas chicas? Y eventualmente, en medio de todo ese caos, hay algunas que no están conscientes. Hay algunas que están casi inconscientes. Todos están presentes excepto una. Están buscando y buscando. ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? Alguien le grita al acusado, que todavía sostiene su bote, mira debajo del bote, tal vez ella esté atrapada ahí abajo. Sí lo estaba. Las heridas que sufrió no fueron graves, pero no murió por esas heridas. Ella murió porque se ahogó. Ella estaba bajo el agua, inconsciente. Ahí va ella.
Cuando encuentran el cuerpo de Lucy, la suben a un bote de un civil que acudió a ayudar. Como era el fin de semana del Día del Trabajo, había bastante tráfico de embarcaciones allá afuera. Y sin que pasara demasiado tiempo, uno por uno, los buenos samaritanos llegaron e intentaron ayudar a sacar a todas estas personas del agua. Cuando Lucy fue subida a bordo, había personas en ese pequeño bote que empezaron a hacerle RCP. La gente empieza a llamar a la policía y a los bomberos para pedir ayuda. Ahora, es complicado dar tu ubicación exacta cuando estás en el agua si no sabes cómo dar tus coordenadas, porque no es como si pudieras mirar y decir, estoy en la intersección de la calle 12.000 y la 14. Así que a veces toma un poco más de tiempo para que los primeros en responder lleguen al lugar de un accidente de barco. Bueno, cuando los primeros en responder llegan, saben que Lucy está en muy mal estado. Escucharás que un oficial, cuando se acerca, ve un helicóptero sobre ellos, que está tratando de bajar a un paramédico al barco en el que está Lucy. Pero el problema es que el barco en el que está Lucy no es muy grande y la corriente de aire de las hélices está empezando a hacer que ese barco gire. Así que tiene que empujar su lancha policial contra el barco en el que está Lucy y otro oficial tiene que hacer lo mismo para mantener el barco lo suficientemente estable como para que sea seguro que el paramédico suba al barco. Una vez que el paramédico está en el barco, suben a Lucy a una camilla rígida y la transfieren a otro barco. Y luego ese barco se dirige a este lugar aquí, Cayo Elliot, que es una isla larga y muy angosta. Y justo en el centro hay una estación de guardabosques. Y ese es un lugar donde sería seguro para que un helicóptero aterrice y así llevar a Lucy a un hospital lo más rápido posible. Bueno, todo el camino, mientras intentan llevarla a Cayo Elliot, los oficiales se turnan para hacerle RCP a Lucy. El personal de rescate de bomberos está tratando de intubarla. Están tratando de hacer que su corazón bombee para que la sangre y el oxígeno lleguen al cerebro. Como te puedes imaginar, una escena así es bastante caótica. El hombre que tenía la responsabilidad de manejar este caos se llama William Thompson. En ese momento, él era investigador en la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, mejor conocida como FWC. Desde el momento de este accidente fue ascendido y ahora es teniente. El teniente Thompson era responsable de coordinar con todos los diferentes equipos de respuesta que llegaron a esta escena. Oficiales de la unidad de patrulla marina del sheriff de Miami-Dade. También llegaron funcionarios de la Guardia Costera a la escena. Hubo otras unidades de rescate de bomberos que acudieron al lugar. Había que averiguar quién está herido, cuál es el nivel de las lesiones, realizar ese tipo de triaje y determinar a qué hospitales van a ir las diferentes personas. Y además de eso, también necesitaba averiguar qué sucedió. ¿Cómo sucedió esto? Las chicas realmente no podían darle ninguna información, no estaban prestando atención porque lo que aprenderás es que en la proa del barco del acusado, en esta área de aquí, había una chica sentada en cada asiento disponible. El acusado y su esposa estaban sentados en la consola central y había dos chicas sentadas en la parte trasera. Estas chicas de adelante tienen la espalda hacia lo que viene frente a ellas y están conviviendo entre sí, así que realmente no pueden saber qué pasó. Y la esposa del acusado estaba jugando en su teléfono celular. Así que la única persona de la que la teniente Thompson podía intentar averiguar cómo ocurrió este accidente era el acusado. Ahora, el propio acusado, sin duda, salió lastimado. Tenía un corte en la cabeza y un corte en el codo. Creo que algunos de sus dientes, ya sabes, se movieron un poco, pero en general estaba bien. Había sido revisado por oficiales de policía y por el equipo de rescate de bomberos. Finalmente lo trasladaron a Elliot Key, que es donde llevaron a todas las otras chicas que no estaban gravemente heridas. Y ahí, la teniente Thompson termina tratando de averiguar con el acusado qué fue lo que pasó.
Podía averiguar qué pasó tanto por lo que dijera el acusado como por el GPS. Y como les dije, el GPS dijo la verdad, pero él no. Cuando la teniente Thompson está interactuando con el acusado, lleva lo que se conoce como una cámara corporal. Está justo en su pecho. Y mientras está hablando con el acusado en una mesa de picnic que está ahí, el acusado está sentado frente a ella. Ahora, realmente no puedes ver su rostro porque es como a la altura del pecho, ¿verdad? Pero puedes escuchar lo que se está diciendo. Escucharás la manera en que la teniente Thompson estaba hablando con el acusado de forma calmada, solo tratando de averiguar qué pasó, porque en ese momento no hay indicios de que esto sea un caso criminal. Solo necesitan averiguar qué demonios pasó. Así que cuando empiezan a hablar, el acusado empieza a explicarse. Pero la manera en que lo hace fue una abdicación de su responsabilidad y rendición de cuentas, porque la evidencia en este caso va a mostrar que lo que él dijo que pasó no sucedió. Lo que él hizo para evitar la responsabilidad y rendición de cuentas le contó esta historia al teniente Thompson, que había otra embarcación que había provocado una gran estela en su camino y que para mantener a salvo a sus pasajeros tuvo que intentar atravesar la estela, como hacer una maniobra evasiva. Pero sabemos por el GPS que el teniente Thompson no tenía en ese momento que él iba en línea recta. Te lo mostré, fueron 9 segundos en línea recta. No había otro bote. Él inventó esto porque no quería que lo culparan por lo que claramente fue su culpa. Bien. Todos. Así que cuando el teniente Thompson preguntó cómo ocurrió el accidente, el acusado cuenta esta historia sobre un supuesto barco fantasma, como va a sugerir la evidencia. Ahora, claramente, nadie va a estar completamente en control de sus facultades racionales después de un evento tan horrible como este, sea o no sea tu culpa. Esto es algo realmente estresante para cualquiera que lo tenga que vivir, y él estaba herido. Pero él estaba alerta, podía caminar, podía responder a las preguntas. Cuando el acusado contó esta historia de la embarcación fantasma, luego se le preguntó, ¿darías una declaración escrita? Sobre esto. ¿Sobre lo que pasó? Esto es lo que él escribió. Regresando a ORC, Ocean Reef Club, por el canal, paso el bote por el lado izquierdo de mi bote, giro a la derecha para evitar las olas grandes. Al regresar a la ola, perdí el control del volante mientras el bote pasaba por las olas grandes. Fui expulsada del bote. Eso es lo que él dijo que pasó. Se lo dijo con más detalle de manera oral al teniente Thompson, pero eso fue lo que escribió. E incluso cuando el GPS demostró que estaba equivocado, él insistió en lo que le dijo al teniente Thompson. Porque después de este accidente hubo una demanda contra el acusado. Y aprenderán que en las demandas civiles, una de las cosas que sucede es que un abogado civil puede decirle a la persona a la que está demandando, cuéntenos cómo ocurrió este accidente. Y ese tipo de documento se llama interrogatorio. Y cuando respondes un interrogatorio, tu respuesta tiene que ser bajo juramento, bajo pena de perjurio. Y cuando le preguntaron en este interrogatorio cómo ocurrió este accidente, ¿sabes lo que dijo? Lo que le dije al teniente Thompson, así fue como ocurrió el accidente. ¿Cómo fue que la policía terminó obteniendo estos datos de GPS? Bueno, en un intento de parecer cooperativo con la policía, el acusado firma un formulario dándoles consentimiento para subir a su barco y tomar de ahí el Simrad. Esa es la marca de los equipos de navegación con cartas náuticas o de las pantallas multifunción que él tiene. No es completamente diferente a CarPlay si alguien lo usa en su teléfono Apple con su auto, donde puedes desplazarte por diferentes mapas, cartas, cosas así. El acusado da permiso para eso.
Y esos dispositivos de navegación SIMRAD luego son llevados a un hombre que en primer lugar es un exoficial de la FWC. En segundo lugar, actualmente es teniente en el Departamento de Policía de la ciudad de Palm Beach como supervisora de asuntos internos. Pero además, en tercer lugar, es una experta marítima que testifica regularmente en el campo de la navegación segura y la navegación responsable. Requisitos y también en cómo descargar e interpretar datos de GPS. Su nombre es Paul Albert. Y escucharán de él sobre cómo funciona el GPS, cómo pudo extraer los datos de GPS del barco del acusado, incluso después de que estuvo volteado y bajo el agua hasta que pudieron recuperarlo y llevarlo de regreso a la orilla. Él les dirá de manera inequívoca que el barco del acusado no tomó ninguna acción evasiva para evitar golpear esa baliza del canal. No había ningún otro barco en esa zona. El acusado dijo que había otro barco, él, lo cual está claramente desmentido. También le dijo al teniente Thompson que había tomado 2 cervezas mientras estaba en ese banco de arena. Ahora no sería práctico para ustedes, como jurado, ir al lugar donde ocurrió el choque de la embarcación y sentir por ustedes mismos lo que es ir a 47 millas por hora por ese canal angosto del lado equivocado. Así que el teniente Thompson y el señor Albera hicieron lo mejor que pudieron para tratar de recrearlo para cualquier miembro del jurado que esté en este panel, ya sea que tengan experiencia en navegación o no. Lo que hicieron fue, usando boyas y puntos GPS, colocaron una boya en el canal Cotter Bank, donde está el penúltimo punto de la ruta, y otra justo antes de la última marca de la ruta, que está a menos de 30 pies de donde está esa señal del canal. Luego hicieron que el teniente Thompson tomara su embarcación policial, que al igual que la de los acusados, mide 29 pies, tiene consola central y 2 motores de 300 caballos de fuerza. Y lo que hizo fue que empezó a pasar por el canal, y para cuando llegó a donde está esa penúltima marca de la ruta, iba a 43 millas por hora. Luego continúa acelerando su embarcación hasta que alcanza las 47 millas por hora y en el último segundo gira bruscamente para evitar chocar con la señal del canal. Para darte una idea de cómo es eso, tuvimos a una detective veterana de la escena del crimen, de la oficina del alguacil. Salió en una patrulla marina y lanzó un dron que pudo grabar la embarcación, mientras la teniente Thompson lo pilotaba por el canal. Además, se colocó una cámara GoPro en la parte delantera de la lancha de la teniente Thompson para que los miembros del jurado pudieran ver desde su perspectiva. Lo que podrías ver si estás mirando y cuando puedes ver esa señal del canal más adelante. Además, se colocó una cámara GoPro en la propia señal del canal para que pudieras ver ese mismo acercamiento cuando la teniente Thompson se aproxima y evita golpearla en el último segundo. Ahora, para que no pienses que la policía hizo todo esto sin preocuparse por la seguridad, vas a aprender que no fue así. Durante este ejercicio había lanchas policiales marcadas en el extremo norte y sur del canal para asegurarse de que no hubiera embarcaciones en esa área. Además, teníamos la lancha de la patrulla marina desde la cual la detective había lanzado el dron. Además, mientras el teniente Thompson atravesaba este canal, tenía las luces policiales encendidas. Además de eso, todos los que estaban a bordo de su embarcación para este ejercicio llevaban puesto un chaleco salvavidas o lo que se llama un PFD, un dispositivo personal de flotación. Cuando veas estas imágenes, te darás cuenta de que viajar a 45 millas por hora en el agua, incluso cuando está tranquila, no es nada parecido a ir a 45 millas por hora en un auto. Los botes no están cubiertos de acero como los autos. No están equipados con frenos antibloqueo, no tienen cinturones de seguridad ni bolsas de aire. Un solo error en el agua puede causar una catástrofe absoluta.
Y además, antes de este ejercicio, el teniente Thompson no consumió 2 cervezas. Ahora, no podemos llevarte al lugar donde ocurrió este horrible accidente por razones de seguridad, porque no puedes predecir cómo va a estar el clima. Durante un juicio, te llevarán de excursión a la Oficina de Pesca y Vida Silvestre de Florida, donde tienen un patio donde pueden almacenar embarcaciones que han estado involucradas en accidentes. Y verás con tus propios ojos este mismo bote. Verán el daño horrible y podrán comprobarlo ustedes mismos. Cualquiera que estuviera al timón de esa embarcación mirando hacia adelante podría ver fácilmente una enorme boya de acero con una placa verde fluorescente en la parte superior. No hay pruebas concluyentes que demuestren que Jorge Pino estaba ebrio. No está acusado de conducir una embarcación bajo la influencia y causar una muerte. No hay pruebas de que él haya chocado deliberadamente su bote contra esa señal del canal. Si las pruebas respaldaran eso, no estaría acusado de homicidio involuntario y homicidio en embarcación, estaría acusado de asesinato. Pero las pruebas sí respaldan la conclusión de que viajar por ese canal estrecho a la velocidad a la que él iba, con la cantidad de personas que llevaba en su bote. Personas que habían estado consumiendo alcohol, personas que tenían 17 años y que no estaba viendo a dónde demonios iba durante 9 segundos. La gente ni siquiera conduciría con los ojos vendados durante 9 segundos. ¿Seguro que no debería estar operando un bote siendo ciego de un ojo? La evidencia en este caso demostrará de manera concluyente que esto no fue solo un accidente. Esto fue un conjunto de factores que cuando se juntan llevan a la conclusión ineludible de que George Pino actuó de manera imprudente y actuó con negligencia culpable. Y como resultado, Lucy ya no está. Y por eso, al final de este juicio, les pediré que emitan un veredicto de culpabilidad. Buenas tardes, damas y caballeros del jurado. ¿Todos me pueden escuchar bien? ¿El micrófono funciona correctamente? Creo que sí. Creo que todos estamos de acuerdo en que estamos aquí hoy porque ocurrió una tragedia. Lucy murió. Y es doloroso para todos pensar en ello, escucharlo, hablar de ello. Y durante el juicio tendremos que revivir esos momentos. Y George Pino va a tener que revivir esos momentos. Él amaba a Lucy. Él conocía a Lucy desde que era una niña. Él amaba a Lucy como a una hija, como a su propia hija. El Estado admite que George no pretendía que esto sucediera. Él no tenía la intención de chocar contra una señal. Él no tenía la intención de que nadie saliera lastimado. Su propia hija, su propia esposa y él mismo estaban en ese bote. Él había viajado en ese bote de manera segura por ese canal muchas veces. Y estaba celebrando los 18 años de su hija con algunos de los mejores amigos que su hija tenía desde la infancia. Eran amistades de varias generaciones. La generación de los padres de George, la generación de George y luego la siguiente generación. George nunca pensaría en poner en peligro la vida de ninguna de estas chicas. Y cuando él viajaba a 47 millas por hora con todos sentados en ese bote, con George al timón, un día perfectamente despejado. El mar estaba en calma. Un barco como ese podría haber sido impulsado no solo con motores de 600 caballos de fuerza, sino con 700 caballos de fuerza, aunque Jorge no le puso los motores de máxima potencia a ese barco.
Ese barco puede viajar a más de 50 millas por hora completamente cargado. No había ninguna restricción de peso ni restricción personal que Jorge estuviera violando cuando tenía a todos sus pasajeros en el barco. Había un chaleco salvavidas para cada uno de ellos a bordo, aunque la ley no exige que los pasajeros de un barco usen el chaleco salvavidas. No había límite de velocidad en el canal. Y hay canales con límites de velocidad. Cuando regreses al puerto podrías ver un letrero que dice sin estela. Estela, I-S-T-E-L-A, estela. Los barcos tienen que viajar despacio cuando regresan al puerto a veces. Podría haber una señal que diga despertar mínimo. Y hay señales que tienen límites de velocidad a lo largo de toda la vía navegable intracostera. Pero el canal Cutter Bank en 2022 no tenía límites de velocidad publicados. Ahora estamos en 2026. Todavía no hay límites de velocidad publicados en el canal Cutter Bank. Incluso después de que ocurrió esta tragedia, nuestra legislatura no ha impuesto objeción. Argumento. Se sostiene no había en ese entonces. No hay ninguno ahora. Porque bajo circunstancias normales, viajar a 47 millas por hora que Jorge Pino había hecho muchas veces no es una violación de la ley. No es una navegación insegura. Aún así, Jorge se estrelló. La teoría del Estado, como la han escuchado hoy, es un poco confusa. Por un lado les dicen 2 cervezas tratando de sugerirles que esto se trata de una afectación por alcohol. El gobierno, el Estado sabe mejor que eso. Objeción, argumento. La evidencia lo demostrará. ¿Qué vas a hacer? Me disculpo. I apologize. Varios testigos presenciales, al menos 8 espero, testificarán en este juicio. 8 que observaron a George Pino en el banco de arena justo después de la colisión, el choque y los propios agentes de la ley que observaron a Jorge Pino cara a cara, examinándolo intencionalmente para determinar si Jorge Pino estaba incapacitado. Cada uno de esos testigos que examinaron y observaron a Jorge Pino quedaron satisfechos de que Jorge Pino no estaba incapacitado. Eso incluía a los adultos que estaban en el banco de arena. Incluía al papá de Lucy que estaba en el banco de arena, disfrutando él mismo de las festividades con su hija, con los Pino y con las otras familias que estaban ahí. Y los adultos que estaban en el banco de arena también estaban consumiendo algo de alcohol. Ellos también operaron sus embarcaciones a motor después de consumir algo de alcohol, incluido el papá de Lucy. El papá de Lucy nunca habría permitido que su hija regresara con Jorge Pino si él hubiera pensado que Jorge Pino estaba bajo los efectos del alcohol. Y el papá de Lucy vio que Jorge Pino tenía una cerveza y estaba convencido de que Jorge Pino no estaba bajo los efectos del alcohol. No era la primera vez que Jorge Pino tomaba una cerveza en su vida. Así que escucharán el testimonio de los adultos en el banco de arena, incluida la esposa de Jorge Pino. La esposa de Jorge Pino estaba en ese bote. Ella no habría permitido que su esposo operara un bote con su propia vida, la vida de su hija y las vidas de las niñas que la señora Pino había ayudado a criar. Algunas de estas niñas crecieron en la casa de los Pino todo el tiempo, pasando tiempo juntas. La señora Pino va a testificar. Jorge, su esposo, no estaba afectado. Ella no habría arriesgado su propia vida. Disculpe. Yo estoy... Lo siento. Gracias, su señoría. Buenos días. Buenos días. ¿Todos me pueden escuchar? Bien.
Está muy bajo. Buenos días de nuevo, buenos días. Quiero comenzar la mañana con la mañana de 4 de septiembre de 2022. Cuando todas las familias estaban en Ocean Reef reunidas para celebrar el cumpleaños de la hija del señor Pino. Había varias familias ahí y han estado ahí. Algunas de ellas estuvieron ahí ese fin de semana. Iba a ser un día glorioso. El señor Pino era conocido como el consejero del campamento, cuando ha estado con estas familias durante muchos años. Él organizaba eventos y ese día había organizado una reunión. El día comenzaba con una misa virtual para los niños que se despertaban. Luego el señor Pino había organizado una pequeña reunión de pickleball, un torneo. Después del torneo de pickleball, todos iban a ir en caravana en bote hacia Elliot Key, que llaman Billy's Point o Coons Point. Y iban a pasar varias horas disfrutando del hermoso clima, y resultó ser un día ideal para navegar en bote. El mar estaba tranquilo, sin viento, sin lluvia. Y así, después de que terminó el torneo de pickleball y todos los niños se reunieron, el señor Pino iba a operar la embarcación. Iba a capitanear el raballo desde Ocean Reef y recorrer la distancia hasta Elliot Key, un viaje que ya había hecho muchas veces antes. El raballo de 29 pies, un barco bien construido, se fabrica desde hace décadas. Estaba equipado con 2 motores de 300 caballos de fuerza cada uno. De hecho, el barco está diseñado para usar motores aún más grandes. El señor Pino había navegado esa ruta muchas veces. Los datos del GPS de los que escucharon hablar al fiscal mostrarán que él había navegado esa zona muchas veces. Había 14 personas a bordo, el señor Pino, su esposa, su hija y las amigas de la hija. Y navegaron desde Ocean Reef hasta Elliot Key y luego anclaron en esa zona. Otros botes se unieron a las festividades. Y escuchaste que como parte de esa tarde, los adultos y algunos de los niños estaban consumiendo alcohol. Y como mencioné ayer, había adultos ahí que habían observado al señor Pino ese día, como lo habían hecho muchas otras veces. Y el testimonio, la evidencia en el caso será que se observó al señor Pino con una cerveza. Él admitió después que había tomado 2 cervezas. Y no son 2 cervezas entre comillas como lo hizo la fiscal en su declaración inicial. Esa es la evidencia. La evidencia demostrará que no fueron más de 2 cervezas. Ni una más. Fueron 2 cervezas durante el transcurso de varias horas. 2 o 2 horas y media. No era la primera vez que el señor Pino y estos adultos participaban en este tipo de reuniones en el pasado. Los otros adultos ahí, el señor Suárez, el señor Jardo, ellos conocían al señor Pino. Ellos también habían disfrutado la tarde con el señor Pino. Ellos observaban al señor Pino. Todos los adultos que estaban ahí ese día estaban satisfechos de que el señor Pino no estaba incapacitado. En algún momento de esa tarde, el señor Pino levanta el ancla del ribayo y ahora es momento de regresar a Ocean Reef porque esa noche iban a celebrar el cumpleaños, creo, a las 9:00 p.m. Contrario a la declaración del fiscal, el señor Pino no estaba nervioso ni ansioso por asegurarse de que las chicas estuvieran listas para Instagram, como si el señor Pino estuviera ansioso por llevar a las chicas de regreso a casa para que tuvieran suficiente tiempo para bañarse. Había tiempo de sobra. El señor Pino estaba navegando de regreso a Ocean Reef como lo había hecho muchas veces antes. Él no estaba buscando emociones fuertes. Él no iba a exceso de velocidad. Él no estaba haciendo trompos. Él no estaba compitiendo con ningún otro bote.
Él simplemente estaba regresando. Estaba básicamente en piloto automático, como lo había hecho muchas veces antes. En esta ocasión, esta única vez, algo salió mal. El señor Pino, según el perito del Estado a quien escucharán testificar, de alguna manera perdió la conciencia situacional, lo que significa que debió haber perdido de vista las balizas en la ruta y chocó o colisionó con la baliza número 15. No tenía la intención de hacerlo, no estaba tratando de acercarse lo más posible y ver si podía simplemente rozar ese canal. Esto fue simple y sencillamente un accidente. La evidencia demostrará que el señor Pino no tenía intención de poner en peligro la vida de nadie. Él no tenía la intención de acercarse lo más posible a la boya, pero ese día no había otro bote acercándose a él. Era un día despejado y su destino, Ocean Reef, una vez que ese bote pasara la boya 15, era una bahía completamente abierta hasta Angelfish Creek. Ese es el siguiente paso que la embarcación tendría que recorrer para regresar a Ocean Reef. Cuando el señor Pino chocó con esa boya, cuando chocó contra esa boya, la lancha finalmente se volcó. El testimonio demostrará que el propio señor Pino quedó inconsciente. El testimonio será de quienes estuvieron ahí. Pensaron que el señor Pino estaba muerto. Él estaba en la superficie del bote sangrando de la cabeza. Se había lastimado el brazo. Solo recuperó el conocimiento cuando el bote finalmente se volcó por completo. Él cae al agua. Minutos después recupera el conocimiento. El testimonio demostrará que él había sufrido una conmoción cerebral, una lesión cerebral traumática. Y aún así tuvo la presencia de ánimo para aferrarse a ese bote. Y con una lesión cerebral traumática, como lo demostrará el testimonio, él estaba desorientado. Obviamente no tenía todos sus sentidos, pero está tratando de entender lo que ha pasado. Ya han visto algunas, y si no, verán en algunas de las fotos que las niñas y la señora Pino están en el agua. Pronto llegó otro bote. David Rodríguez, un buen samaritano que no conoce a la familia Pino, iba pasando hacia el norte. Unos minutos después, él llega, observa la escena y ve al señor Pino aferrado a ese bote. Como escucharon y escucharán, Lucy no estaba localizada. Y el señor Pino hace un esfuerzo por meterse debajo del bote para recuperar, localizar y encontrar a Lucy Fernández, ya que había quedado atrapada bajo ese bote. Y fue el señor Pino quien se metió debajo y sacó a Lucy Fernández a la superficie para que se pudieran hacer esfuerzos para salvarle la vida. Incluso en la condición en la que se encontraba, con una lesión cerebral. Hizo todo el esfuerzo posible, una vez que le dieron indicaciones, una vez que pudo recuperar sus sentidos, para tratar de salvar la vida de Lucy. Así que puedes imaginarte la carga emocional que eso supone para una persona, porque todos sabemos que al final Lucy murió. Y fue Jorge Pino quien intentó salvarle la vida sacándola de debajo del bote. Sus esfuerzos no tuvieron éxito. David Rodríguez, el buen samaritano del que te estaba hablando, le pidió al señor Pino que subiera al bote del señor Rodríguez.
Y David Rodríguez va a testificar que estaba observando al señor Pino de cerca a propósito, porque David Rodríguez se preguntaba cómo pudo pasar esto. Quizás David Rodríguez pensó que este era alguien que estaba bajo los efectos de algo. Y entonces David Rodríguez, un hombre que no tiene nada que ver con la familia Pino, un hombre cuyo único interés era ayudar y salvar vidas, miró al señor Pino a propósito, con intención, y quedó convencido después de tratar con el señor Pino que el señor Pino no estaba alterado. Y escuchará su testimonio. Y esto fue minutos después de la colisión. Pero el señor Pino, según la perspectiva de David Rodríguez y lo que él mismo dirá, estaba desorientado. Estaba en estado de shock, una reacción natural ante un accidente y una lesión cerebral. Las fuerzas del orden y los rescatistas llegaron al lugar. Todos los que pudieron ser rescatados del agua lo fueron. Y en ese momento el señor Pino estaba bajo la custodia de 2 oficiales de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre, quienes lo estaban revisando para asegurarse de que estuviera bien y averiguar qué había pasado. Escucharán al teniente Thompson, quien tiene capacitación, experiencia y conocimientos en la alteración de las facultades. Y él estuvo con el señor Pino durante las siguientes varias horas y él también miró al señor Pino intencionalmente. Y vio que el señor Pino no estaba bajo los efectos de alguna sustancia. El oficial Hernández estuvo con el señor Pino todo ese tiempo. Él también observó al señor Pino intencionalmente, lo olió y le miró a los ojos. Todas estas personas estaban verificando que el señor Pino no estuviera bajo los efectos de alguna sustancia y concluyeron que no lo estaba. Reconozco que estoy dedicando mucho tiempo a hablar sobre este tema de si estaba bajo los efectos de alguna sustancia. El señor Pino no está acusado de operar una embarcación bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero cuando vi que el fiscal puso las 2 cervezas entre comillas, pensé que era importante que eso es un argumento, su señoría. Creo que la evidencia lo demostrará de manera concluyente. Creo que habrá 8 testigos que le dirán que el señor Pino no estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Y así, se le pregunta al señor Pino sobre lo que sucedió. El teniente Thompson, que lleva una de esas cámaras corporales, está tratando de averiguar qué sucedió. Por supuesto, se aseguran de que todos reciban atención médica de inmediato. Y verán al señor Pino en el video, así que podrán observar al señor Pino en tiempo real con sus propios ojos. Podrán observar detenidamente al señor Pino, con el detenimiento con el que deben analizarlo para ver que el señor Pino no estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Y fue interrogado sobre lo que había sucedido. Y aunque no estaba afectado por el alcohol, seguía sufriendo una lesión cerebral traumática. En algún momento de esa noche tuvo que recibir atención médica y verán que su cabeza estaba vendada. Finalmente fue llevado a un hospital para ser tratado. Pero incluso con la cabeza vendada lo estaban interrogando y él intentaba recordar lo que había pasado. ¿Cómo ocurrió este accidente? Y explicó lo mejor que pudo, dadas las circunstancias, lo que recordaba. Y descubrirán que el recuerdo del señor Pino sobre ese evento fue afectado por la conmoción cerebral que sufrió. Que él estaba transmitiendo detalles que no podían ser precisos. Por ejemplo, ¿qué tipo de motores tiene en su barco, señor Pino? Y le dijo al oficial, 2 motores de 225. En realidad, el señor Pino tiene 2 motores de 300.
Él sí tenía un bote que tenía 2 motores de 225. Su bote anterior tenía 2 motores de 225 caballos de fuerza, pero él reportó que este bote tenía 2 motores de 225. Obviamente, su memoria o su cerebro no estaban funcionando de la manera en que normalmente funcionarían si no hubiera sufrido una conmoción cerebral. Él reportó que se había metido debajo del bote para rescatar a Natty, otra chica. Sabemos que fue Lucy. Y sabemos que el señor Pino ha conocido a Lucy toda su vida, y aún así, cuando reportó a quién había rescatado debajo del bote, dijo que fue Natty, otra chica que estaba en el bote. Inocentemente, pero por error, confundió a quién había sacado de debajo de la embarcación. Se le pidió que preparara lo mejor posible un diagrama de asientos de donde estaban sentados los diferentes pasajeros. Y cuando preparó ese diagrama de asientos, tenía a los pasajeros en lugares distintos de donde en realidad estaban. También recordaba que hubo una gran ola que vino de otro barco a lo lejos y que la ola le hizo perder el control del volante. Fotografías y otros testimonios sugieren que no había otro barco ese día y que la memoria del señor Pino puede no haber sido precisa. No podemos probar, no sabemos si de hecho había otro barco allá afuera que pudo haber provocado una estela a la distancia, una estela, una ola, pero no podemos establecerlo con certeza. Y por lo tanto, parece que no se puede confiar en la memoria del señor Pino sobre cómo ocurrió ese accidente, dado su lesión cerebral traumática. Y presentaremos el testimonio de un doctor que ha examinado los registros y confirmará que de hecho el señor Pino, dadas las circunstancias, sufrió una lesión cerebral traumática que resultaría en lo que los profesionales llaman recuerdos falsos, recuerdos que la persona cree que son verdaderos pero que no son precisos. Cuando te golpean, cuando te pegan en la cabeza y pierdes la memoria, los recuerdos que regresan del evento es algo así como una amnesia. Y tu cerebro, tratando de darle sentido a las cosas, junta recuerdos viejos con recuerdos nuevos, y a ese recuerdo le llaman confabulación. Escucharás testimonios sobre eso. Y te comparto eso porque cuando el señor Pino estaba tratando de entender lo que pasó, cuando el oficial lo estaba entrevistando para tratar de averiguar cómo ocurrió el accidente, el señor Pino estaba contando lo que recordaba, aunque su memoria fuera defectuosa, de esos pocos minutos y segundos antes de la colisión. Tenemos la ventaja del satélite de posicionamiento global. La máquina que estaba en el barco del señor Pino, de hecho, había 2 de ellas. Y lo que muestran es al señor Pino conduciendo en un rumbo muy constante ese día y durante el viaje de regreso desde Punta Billy hasta Ocean Reef. No hay evidencia de que estuviera zigzagueando, haciendo maniobras peligrosas o buscando emociones fuertes. Lo que la evidencia mostrará es que mientras él iba por el canal, cuando todavía había boyas que debía pasar antes de que se abriera completamente la bahía hacia Angelfish Creek, en algún momento la lancha del señor Pino, la Robalo, empieza a girar o desviarse en dirección a Angelfish Creek. Y verán que había una boya roja a su derecha. Y luego está la boya verde número 15 a lo lejos. Y 9 segundos después, el robalo del señor Pino choca contra ese bote, contra ese poste o contra ese pilote. La teoría del Estado, que creo que el perito va a presentar, es que el señor Pino perdió la conciencia situacional. Él debió haberlo visto. Estaba justo ahí frente a él y no lo vio porque sabemos que no estaba tratando de golpearlo. Así que creo que lo que mostrará la evidencia, incluso según la propia teoría del Estado, es que el señor Pino no tenía la intención de golpear el marcador. Perdió la conciencia situacional. Esa es su teoría. Que durante esos 9 segundos no miró hacia adelante para ver que había una señal frente a él.
Ahora, el GPS, curiosamente, escucharon al fiscal decir que el GPS no tiene prejuicios. No está sujeto al dinero, privilegios o poder. Creo que esas fueron las palabras que usó el fiscal. ¿No objetas el alegato? Solo vas a ser responsable ante la evidencia. Sin embargo, curiosamente, el GPS tampoco es perfecto. Verás que el GPS registra datos. Lo que hace es simplemente registrar puntos en el tiempo mientras el bote se mueve y luego hace cálculos. Este GPS, como mostrará su propio experto, a veces comete lo que yo describiré simplemente como errores de cálculo. En una ocasión, registra que en algún momento la lancha viaja a 77 millas por hora, pero el experto sabe que eso no es posible. La lancha no puede alcanzar esa velocidad. El GPS está cometiendo un error. El GPS mostrará una lancha viajando sobre tierra cuando sabemos que la lancha no está viajando sobre tierra. Es falible. Y al punto de este caso, el GPS en el barco del señor Pino, que rastrea a dónde fue el barco según el satélite de posicionamiento global. La ruta en los datos del GPS que verán en realidad muestra eso. La marca 15, la que indica dónde ocurrió el accidente. No está exactamente donde está en el mundo real. En el dispositivo GPS en el barco del señor Pino, la marca está a varios pies de distancia, hasta 15 pies lejos de donde realmente está en el planeta Tierra. Y así, la trayectoria que verás, si miras la ruta, parecería que el barco del señor Pino, el robalo, en realidad nunca chocó con la marca. Pero sabemos que sí lo hizo. Y eso no es producto de algún error intencional de nadie, sino que la marca en el GPS, el robalo del señor Pino, no está exactamente donde está en el planeta Tierra. Ahora, el GPS no es testigo de nada. Escucharán a las personas que realmente estuvieron en la escena. Y así les he descrito lo que escucharán de las personas en el enfrentamiento. Las personas que acudieron en ayuda de los pasajeros, el señor Rodríguez, las fuerzas del orden que vinieron a ayudar y escucharán de ellos. El GPS nos dirá algunas cosas muy importantes, pero no responderá la pregunta que ustedes tendrán que responder. Fue el señor Pino imprudente, y les presento lo que mostrará la evidencia. Es que el señor Pino era humano. Él era humano. Y que algo sucedió que quizá nunca sepamos. Nadie podrá decir por qué se distrajo en esos últimos segundos, esos 9 segundos o los que hayan sido, y no se dio cuenta de que el bote se iba a alinear con la boya. Si lo hubiera visto, sabemos que habría girado. Nadie está sugiriendo que quisiera chocar contra ella. La sugerencia del Estado de que fue la velocidad no es un factor. Escucharán que hubo 9 segundos completos. 2 campos de fútbol. 2 campos de fútbol entre el momento en que el bote empezó a desviarse hacia Ocean Reef, hacia Angelfish Creek, con esa boya en medio. 9 segundos completos. En cualquier momento, si el señor Pino se hubiera dado cuenta de que iban directo hacia la boya, solo habría hecho falta un pequeño giro del volante y ninguno de nosotros estaría aquí. Y la teoría del Estado es que el no haber girado el volante debería llevarlo a una corte penal. Ahora, escucharon al fiscal hablar sobre interrogatorios y un caso civil. Un caso civil, una demanda que se presentó contra el señor Pino. Eso no es por lo que estamos aquí. Escucharon al fiscal hablar sobre la responsabilidad, pero este no es un caso de eso. Hay una objeción al argumento. Esto es un alegato final. Así que han escuchado, en términos de responsabilidad, que la compensación ya se ha tratado por separado de aquí.
Eso fue lo que el fiscal le señaló. No es por eso que estamos aquí. Eso se resuelve de manera totalmente separada. Lo que estamos aquí para resolver es si el Estado prueba que el señor Pino ese día, en ese momento, en esos 9 segundos, como ellos dirían, estaba actuando imprudentemente. Porque él viajaba en su bote, rodeado de sus seres queridos, queriendo regresar al lugar donde comenzaron el día para celebrar el cumpleaños de su hija. El Estado presentará fotografías e imágenes de ese día. Por ejemplo, espero que les muestren que el bote del señor Pino llevaba toda la cristalería y latas vacías de las bebidas, incluyendo las bebidas alcohólicas que se consumieron ese día. La esposa del señor Pino les dirá que ella asumió la responsabilidad de recoger todas las botellas vacías, todas las latas vacías, toda la basura, para asegurarse de que se desechara correctamente y no se dejara en Elliott Key. Y así, cuando vean esas botellas y vean esas latas, entenderán que la señora Pino y el señor Pino estaban actuando de la manera en que esperarían que la gente actúe cuando se reúnen para pasar un día de recreación en Elliott Key. No dejen su basura atrás. Puede que vean imágenes muy difíciles de los eventos y por supuesto van a ser difíciles de ver. Va a despertar emociones en todos nosotros. Pero esa evidencia no responderá a la pregunta de si el Estado está probando que el señor Pino actuó de manera imprudente, si actuó con negligencia culpable, intencionalmente, a sabiendas, con propósito, conscientemente, indiferente a las consecuencias. Que cuando él viajaba a 47 millas por hora en la bahía abierta, con solo una boya por pasar y mucho espacio. Sí, al mirar su velocímetro y ver que iba a 47 millas por hora, debió haberse dicho a sí mismo, vaya, esta es realmente una velocidad peligrosa. Cuando la lancha Raballo está construida para soportar incluso mucha más velocidad que esa, todos los pasajeros estaban sentados. Había la cantidad correcta de chalecos salvavidas en la lancha. Él no tenía puesto un interruptor de apagado de emergencia, no es requerido por la ley. Así que, en la medida en que escuchen evidencia sobre otras características de una lancha u otras medidas de seguridad que se pueden emplear, no estamos aquí para decidir la política de si deberíamos exigir interruptores de seguridad. Interruptores de apagado de emergencia. Y dado que saben que en ese canal no hay ningún límite de velocidad publicado, ni en ese entonces ni ahora. La evidencia demostrará que la velocidad a la que viajaba el señor Pino era perfectamente apropiada dadas las condiciones de ese día. Aguas tranquilas, sin viento, sin lluvia, sin relámpagos, sin mucho tráfico de embarcaciones. Pero aún así, Alguien murió. Aún así, alguien murió. El señor Pino tendrá que vivir con eso. objeción al argumento. Ningún argumento contra el testigo en general. La declaración hecha por sí mismo. ¿Qué aconseja? ¿Qué cree usted, señor Pino? Damas y caballeros, esta es un alegato de apertura. Los ganadores aconsejan lo que van a obtener, especialmente si están al día. Permítanme decir que él no estaba enviando mensajes, no estaba en el celular. Pero él era el operador de ese bote. Al final del día fue su responsabilidad. Era su responsabilidad llevar a esas chicas de regreso a Ocean Reef sanas y salvas. Eso era su responsabilidad. Él aceptó esa responsabilidad y era su responsabilidad. Pero la ley, como se les va a instruir, les dice que incluso cuando fallamos como humanos, aunque el señor Pino pudo haber fallado como humano al evitar esta tragedia. ¿Podemos ir a tener una segunda consulta? Por favor, sin discutir.
La evidencia demostrará que esta tragedia no fue causada por un comportamiento imprudente y negligente de manera culpable. En el peor de los casos era humano y cometió un error humano. Gracias, damas y caballeros,